Bueno, ya está con nosotros de la ciudad de Acá Buenos Aires el estamos, señor Alejandro Fabri. ¿Cómo está, Ale? acá estamos, Marquitos, en Palermo Little Horse, que así le llaman. Viste que todo es Palermo ahora, entonces a Caballito le ponemos Palermo Little Horse. Sí, Está buena, ¿no? usted sabe que yo cuando estuve en Buenos Aires y me decían, ¿sabes qué? Esto está en Palermo. Y dije, mira, y me dan una dirección que para mí era Villa Crespo. Me dice, no, Claro. ahora se llama Palermo, ya no me acuerdo cómo. Y dije, Palermo bueno, Soho, Palermo. Sí, sí, claro. hay 5 o 6 Palermos, así que nosotros somos Palermo Little Horse, no hay problema. Palermo Caballito, bien. Bien. Ale, bueno, mándele un saludo a su señora el día de la madre hoy. Sí, sí, Transmítaselo. está. Tengo miedo de olvidarme después. No, no, está muy bien. Ya le digo a Marisa, quédese tranquilo. Bueno, estamos con la Que Biblia agradece del a. fútbol, con la Biblia del Buah, fútbol, quien, bueno, sería, es el único testamento, porque hay, de la otra hay dos testamentos, y de esta del fútbol hay uno solo que es el de Fabri, en la versión Pero Fabri. hay mil interpretaciones, porque el fútbol argentino Igual tiene que la tantos Biblia. vericuetos. Igual que Claro, claro, claro. la Biblia tiene Y muchas nadie, interpretaciones, según cada claro, y santo. nadie, claro, nadie tiene la verdad, esto está claro. A ver, el otro día, hace poquito estuvimos charlando sobre los orígenes de los clubes, los apodos, los barrios y los lugares donde se fundaron. Yo me quería meter un poquito en esta época donde hay tanta denuncia, tanto grito hueco y tanta denuncia con fundamentos que no es tomada en cuenta en distintos temas. Me puse a mirar un poquito archivos de situaciones especiales, irregulares, que se han dado en el fútbol de todo el mundo, pero puntualmente en el fútbol argentino me acordé de un par de casos que ocurrieron en 1940. ¿Y por qué lo traigo? ¿Por qué me voy tan atrás? Primero que la Argentina estaba en una época llamada década infame, entre el golpe que bajó a Hipólito Yrigoyen en 1930 y la Sí, llegada del peronismo con nuevas elecciones en el 45, todo ese periodo intermedio donde había fraude, donde el radicalismo, que era el Partido Popular y Nacional, era sistemáticamente proscripto, era prohibido, no existía el peronismo todavía, ni hablar de los partidos de izquierda, los anarquistas todavía seguían existiendo algo, pero estaban los socialistas, los comunistas y algunos otros grupos. Y en esa época el fútbol se hizo profesional y quedó más claro que nunca las distancias entre clubes poderosos, clubes que tenían padrinos políticos, que conseguían préstamos del Estado. De hecho, de esa manera, tanto Boca como River pudieron construir sus estadios, ¿no? La Bombonera y el Monumental fueron construidos e inaugurados en el 38 y en el 40. Y el presidente de la AFA era el presidente de Boca, que estaba casado con la hija del presidente de la Nación, el general Justo. A tal punto llegó la simbiosis que, no sé si en el mismo día, pero en el mismo lapso cercano de tiempo, tanto River como Boca nombraron al presidente Justo como socio honorario de River y de Boca al mismo tiempo. cosa Bueno, rara, cosa pero extraña, ¿no? sí, Debe ser cosa extraña, claro. uno de los pocos casos La verdad, de socio sí, honorario de dos clubes de dos clubes antagónicos. tan opuestos, claro, el Claro. clásico principal del fútbol argentino. Ujú. Bueno, los descensos empezaron en el profesionalismo en 1937. Tuvieron el dudoso honor de ser los dos primeros en descender, Argentinos Juniors y Quilmes. Ujú. Quilmes es el equipo que más veces ha descendido 11 veces y ahora va por su ascenso número 11 porque tiene 10 ascensos Quilmes. Está Ah, peleando para volver a primera. Es un equipo nombró también algo que histórico. me agarró un poquito de frío. Nombró, no sé qué, ¿Qué? no sé qué otro. Nombró Ah, bueno, algún, bueno, sí, sí. Sí, bueno, hay que ver el domingo que viene eso, ¿no? sí. Más que nada. Pero bueno, vuelvo a esto. Y el tema del descenso empezó a ser como no como ahora, que parece que el descenso es lo peor que te puede pasar en la vida, pero empezó a ser motivo de preocupación para los equipos no tan poderosos, porque Ujú. la distancia de plata, insisto, era importante y los equipos, había descenso directo, el que salía último descendía y a veces descendían dos. Yo me Como voy a corresponde, remitir digo. para hablar, ¿cómo? Como corresponde, digo. Claro, por supuesto. Bueno, y tomo el año de 1940 porque fíjate vos, en 1939
Bueno, sale campeón en 1939, sale campeón Independiente, con Arsenio Erico como máxima figura, y el último del campeonato es Argentino de Quilmes, que juega su único año en primera dentro del profesionalismo. Había jugado mucho en el amateurismo. Ese puesto lo ocupa Banfield, que gana el torneo de Primera B, lo que se llamaba la segunda división. Pero Banfield llega a primera acusado de haber sobornado jugadores de los equipos rivales y de haber incentivado a jugadores de equipos que enfrentaban a los que peleaban el título con ellos. ¿Me El recuerda el Tribunal de año? Penas de 1940, fines de 1900, en realidad fines del 39. Se comprueba porque hay un par de jugadores de Barraca Central, casualmente, que estaban en el mismo hexagonal por el título, que confiesan, entre comillas, o cuentan en AFA, que sí, que habían cobrado unos pesos de la gente de Banfield. El tribunal, en lugar de anularle el ascenso a Banfield, le permite ascender, pero le descuenta puntos. Y Banfield, como había mucho dinero, estaba el famoso Florencio Sola, tiene su nombre el estadio. Florencio Sola era un dirigente muy vinculado al poder conservador de la provincia de Buenos Aires. Se decía que tenía todos los prostíbulos de la zona sur, las apuestas clandestinas, la quiniela, todo eso. Bueno, una monada. Buena. En algún momento Florencio Sola muere. ¿Viste la serie Los Intocables, que iba un señor de sobre todo por Nueva York por una calle y de repente doblaba un auto, sacaban 2 ametralladoras y le tiraban 150 tiros? Sí. Bueno, así muere Florencio Sola en una calle del sur de Buenos Aires. Bueno, Banfield sube de esa manera. Ya en 1940, en el campeonato de primera, en ese caso había dos descensos. Chacarita es sancionado y le sacan puntos por 6 partidos, pierde los puntos de 6 partidos consecutivos. ¿Por qué? Porque peleando para no descender Chacarita, juega contra Newell's en la ciudad de Rosario y en la semana sus dirigentes hablan por teléfono con el arquero Aldo Ramaciotti, que era el arquero de Newell's, para pedirle si no tenía bien dejar pasar la pelota un par de veces y ellos le iban a hacer llegar un dinero porque necesitaban puntos. Bueno, no dieron con la persona indicada porque Ramaciotti, si era algo, era hincha de Newell's, además de arquero. Entonces Ramaciotti le cuenta a los dirigentes de Newell's esto, les dice que cómo no, que vengan, que él los espera en el bar que tenía su hermano en el pueblo de Arroyo Seco, que está a 20 kilómetros antes de llegar a Rosario, saliendo de Buenos Aires, y allí van los ingenuos dirigentes de Chacarita, como en las películas, con un sobre de papel madera, con dinero. Había varios policías apostados en el bar, sentados como parroquianos. Cuando entran los 2 dirigentes de Chacarita y le dan el dinero, se levanta uno y habrá dicho alto en nombre de la ley, y los agarraron a los 2 dirigentes de Chacarita y los suspendieron de por vida. Ramaciotti quedó como un héroe, le dieron una medalla a los dirigentes de Newell. Newell ganó el partido 4-0 y Chacarita, fundamentalmente por esa pérdida de 6 partidos consecutivos, se fue al descenso. Al otro año salió campeón y volvió a primera en el 42. Chacarita, que estaba en una disputa importante de territorio con Atlanta, porque Claro, claro. recordás perfectamente que las 2 canchas, que eran más pequeñas que las de ahora, Una pegada a la otra. claro, tenían una medianera que las separaba. El problema era que Chacarita alquilaba el terreno y Atlanta tenía más dinero entre sus dirigentes. De hecho, en 1943, la cooperativa de tierras de Villa Crespo, que era manejada por gente de Atlanta, junta la plata y compra el terreno donde estaba Chacarita para que se fueran a otro lado. Y Chacarita tiene que irse a San Martín, a la provincia de Buenos Aires, a un suburbio de la capital, y allí hace su nueva cancha, la inauguran en el 45, y la rivalidad con Atlanta se sigue manteniendo. Fíjate vos, Chacarita inauguró su cancha en 1945, o sea que el clásico de Villa Crespo, que se le sigue llamando al partido entre Atlanta y Chacarita, en realidad hace prácticamente 80 años que no se juega en el barrio de Villa Crespo, salvo cuando Atlanta es local. Le seguimos diciendo lo mismo a un clásico de rivalidad barrial que sigue existiendo entre las hinchadas de Atlanta y de Bueno, Chacarita. Y el periodismo quedó en la historia, ¿no? quedó en la historia, pero sigue habiendo mucha rivalidad. Bueno, pero voy a esto. Chacarita descendió y Atlanta peleaba el otro descenso de ese mismo campeonato hasta la última fecha. En la última fecha, Atlanta estaba un punto por debajo de Vélez.
si Atlanta le ganaba, Atlanta jugaba de local con Independiente, el multicampeón de Arsenio Rico, Antonio Sastre, Vicente de la Mata, bueno, que ya había salido segundo, ya había salido campeón Boca, era la última fecha, Independiente, que había ganado los torneos del 38 y del 39, ya estaba segundo, ya era subcampeón. El asunto es que, bueno, Atlanta se suponía que no le podía ganar a Independiente. Vélez enfrentaba a San Lorenzo, de local, en la vieja cancha que tenía en Jonte y Basualdo. Eso es del otro lado de la vía, o sea, de la zona sur del barrio de Villaluro. Después se mudó del otro lado del ferrocarril Sarmiento. Bueno, Vélez jugaba con San Lorenzo no jugaba por nada, y Vélez ganando se salvaba. Los partidos se jugaron a la misma hora, domingo a la tarde. Bueno, vos eras jugador de Vélez. El partido terminó el primer tiempo 0-0, San Lorenzo jugando normalmente, 0-0. Llegás al vestuario, los partidos ya se transmitían por radio, y sos jugador de Vélez, le preguntás a uno de los conocidos tuyos, che, ¿cómo va Independiente con Atlanta en Villa Crespo? Gana Atlanta 6-0. No, decime la verdad, ¿cómo va a ir ganando Atlanta 6-0? Si terminó el primer tiempo. No, gana Atlanta 6-0. Bueno, de hecho, Atlanta terminó ganando el primer tiempo 6-0. Era tal. Extraño no, partido totalmente arreglado, los jugadores independientes jugaban en broma, pero fue tan burdo todo, tan grosero, que la hinchada de Independiente estuvo a punto de tirar el alambrado abajo. Quisieron atacar los vestuarios de los jugadores en el entretiempo. Y fíjate cómo habrá sido todo, que hubo una charla ahí en el túnel entre el capitán de Atlanta y el de Independiente. Y en los primeros 20 minutos del segundo tiempo, Independiente hizo 3 goles. El partido se puso 6-3. Mientras tanto, los jugadores de Vélez que salieron a la cancha en el segundo tiempo con menos espíritu que, no sé, una persona de 500 kilos que tiene que hacer una dieta, tuvieron el primer gol de San Lorenzo y después el segundo gol de San Lorenzo. O sea, Vélez necesitaba que Atlanta no ganase, pero los jugadores de Vélez, cuando se enteraron del 6-0, dijeron, ¿cómo hacemos para ganarle a San Lorenzo? Bueno, no pudieron ganarle a San Lorenzo, perdieron 2-0. Faltando 10 minutos, Independiente hace el cuarto gol. Y muy cerca del final del partido hay un tiro, no recuerdo quién fue el jugador que pateó, que pega en el travesaño. Estuvo a punto de ponerse 5-6 Independiente. Ajá. Pero bueno, el partido terminó así. Las crónicas de los diarios al otro día fueron lapidarias, pero de un nivel que hoy no existe. Hoy existe en el lenguaje oral, en las redes sociales, pero no en los diarios, donde había cierta pacatería, cierto temor a no quedar como muy grosero, ¿no? Pero encima de todo eso, Atlanta se salvó de una manera espuria, por decirlo de una manera, y Vélez se fue al descenso enojadísimo con Independiente. Fíjate vos que una semana después de que termina el campeonato, el mejor jugador de Atlanta, José Pedro Battagliero, el famoso Pepe Battagliero, es transferido por Atlanta a Independiente, definitivo, sin cargo. Ok. ¿Escuchás? Definitivo, sin cargo. Es decir, gratis. Se lo regalaron a Independiente, a su mejor jugador. Battagliero después fue figura de Independiente, en agradecimiento por el partido que Independiente le dio a Atlanta en Villa Crespo. Vélez descendió por única vez en su historia, estuvo 3 años en la vieja Primera B, volvió en 1943 y en el 44 salió a jugar contra Independiente después de 4 años en su cancha, con la promesa de sus jugadores de hacer todo lo posible para aplastar a Independiente. ¿Sabés cómo terminó el partido, Marcos? No. 8-0 le ganó Vélez a Independiente. Fue la mayor goleada en la historia que recibió Independiente, y Vélez dio la vuelta olímpica con toda la gente con pañuelos. Antes sacaban los pañuelos para celebrar. Sí, me acuerdo, qué lindo. No solo para celebrar, claro. Me acuerdo del gorrito que hacíamos con los 4 nudos. De 4 puntas. Sí. Claro, los 4. Bueno, y ese fue el desquite de Vélez 4 años después al corrupto Independiente de 1940. Bueno, eso simboliza lo que fue esa época en todos los planos, pero en el fútbol, el año de 1940, en el fútbol argentino, son los episodios de mayor corrupción, uno atrás de otro. Bueno, quiere decir, lo que nunca se termina de explicar, porque, bueno, hay tantas cosas que no se pueden explicar de Argentina, pero claro. una es los porcentajes para el descenso, los promedios, y otra sí. es ¿por qué termina siendo tan dramático
el descenso, ¿no? ¿Por qué termina siendo esa mancha no se borra más? O sea, le- si bien está claro que los promedios lo pusieron para que no se vayan ellos, o sea, para que no se vayan los Sí. cuadros grandes, bueno, hay que sacarlo y que se vaya quien se vaya, como se fue la Juventus, se fue, no sé, Fiorentina, cuadros Milan, no sé. Se fue el Manchester United, se fue el Bayern Múnich. Bueno, lo que pasa que en la Argentina se pusieron los promedios 2 años. Después, como descendió San Lorenzo, se pusieron 3. Y con 3 años de promedio descendieron Racing e Independiente. Y se puso la promoción. Y ahí descendió River. Solo le faltó a Julio Grondona el descenso de Boca y hubiera hecho un combo maravilloso donde todos jugamos en la B y nadie le puede cantar a nadie. Vos sos de la B, esa estupidez que únicamente se canta en la Argentina, porque siempre es mejor solazarse con la desgracia del otro que festejar el mérito propio, ¿no? Claro, Esto acelerado y ampliado en los últimos años. más allá de eso, yo decía, ¿por qué la mentalidad nuestra es de que, bueno, si uno le fue mal, como cualquier trabajo, quizás tenga que Seguro. hacer trabajo y que tenga que hacer otra cosa, bueno, no importa. Es otra de las cuestiones. Sí, Ale Fabri, le cuento, estamos haciendo con Marita un sí, chequeo sobre el tema de la sí. música, no sé si pudo escuchar. Escuché algo que hablaba de Arjona. Sí, no, bueno, olvídese esa parte, borrela. Bien. Lo que estamos viendo, porque, ¿qué pasa? La música es uno de los elementos que en muchos casos viene a cuento de que a mucha gente la tranquiliza después de estar corriendo cuando suenan las alarmas, de salir de los Sí, refugios o de los cuartos de seguridad, y a claro. veces uno pone música para relajarse, sentirse mejor. Algunas gentes lo usan eso, y entonces surgió el tema de la música para nuestro programa. ¿Cuál es? Entonces pensamos, bueno, ¿cuál es el tema musical de su vida? ¿Cuál es el tema que usted diría? Yo lo sé, fanático de los Beatles, etcétera, etcétera. Pero hay un tema que usted cuando va con el auto y le aparece en la radio, para el auto. Dice esto, lo para a un costado para terminar de escucharlo. No lo puede bajar. ¿Cuál? Sí, no, está bien. Ya a esta altura no me pasa ya esto de parar el auto y ponerme a un costado, sigo manejando, escuchándola. Pero, a ver, te puedo decir ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, 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 perfecto. sí. Bueno, te decía que ya no paro el auto y me pongo al costado, si está ese tema en el aire, lo escucho o lo tarareo o trato de no desafinar tanto cuando intento repetirlo, ¿no? Pero a ver, te puedo nombrar 2 temas, por ejemplo. Ok. Uno en castellano, que es De vez en cuando la vida, de Joan Manuel Serrat, y el otro es Aquí llega el sol, Here Comes the Sun, de los Beatles. Ah, qué Son, bien. dos son, dos son dos temas que siempre tengo entre los 5, 6, 7 más, que más me han llegado, pero son muchos, digamos. A Claro, esta uno, bueno, altura uno tiene demasiados temas en la cabeza. Hay una canción de Mercedes Sosa también, Soy pan, soy paz, soy más, también, que es en realidad hermosa, es es de de Piero. Piero, En creo. realidad es de Piero, Sí, es sí. de Piero. Sí. Tengo Solo se trata de vivir, también la canción de Lito Nevia. Ah, Hay algún tango por allí, Nada, por ejemplo. Otro es solo se Grisel, trata de son dos vivir, creo que tangos solo se trata de vivir es me parece que es de de Fito Lito Páez. Nevia. Ah, puede ser, Es de puede Fito ser. Páez, la No, cantaba lo que, Tiempo. lo que pasa que es otra, esa es otra canción, ¿eh? Ah, Eh, sí, sí, tienen melodías diferentes y letras diferentes, dicen que pero se viajando llaman se más o menos fortalece el igual. corazón. Es de ese. Claro, esa es la canción que te digo. Pero bueno, hay muchas en el recuerdo de uno, canciones de distintos grupos, alguna que yo no sé la letra porque tampoco soy tan anglófilo y canto cualquier cosa y digo cualquier cosa. Hey Jude o Let It Be o Something, Claro. o Michelle o Yesterday, uno las conoce de memoria, es Yesterday, así. qué lindo, Y, Yesterday. Está bien. ¿La viste la película Yesterday? No, no. No, no, tenés que verla, por favor. Mirala porque no te la voy a spoilear, pero es una película inglesa que cuenta la historia de un músico de origen hindú que vive en Inglaterra, que no tiene suerte, termina tocando en boliches de mala muerte, tiene una amiga, una compañera del colegio que es la fan número 1 y 2 o 3 más y nadie más le da bola. Pero
se produce un apagón gigantesco en el mundo y desaparecen los Beatles. No están, nunca existieron. Entonces él, que se sabía todas las canciones de los Beatles, empieza a darse cuenta que si toca esos temas, pero no se acuerda toda la letra, porque no hay discos, no hay cassettes, no hay nada, no existieron. Y pones Beatle en Google y sale Escarabajo, Beatle, ¿viste? Sí, entonces se hace multimillonario famoso con canciones que no son de él y todos le dicen, qué bárbaro, ¿en qué momento las escribiste? Y bueno, y inventa toda una historia hasta que en una conferencia de prensa aparecen dos personas con un submarino amarillo que se lo dejan de muestra en el escritorio y se vuelve loco. Bueno, y después tenés que verla porque es maravillosa. Es de hace 4 o 5 años más o menos. Bueno, por no querer spoilearla, ya me contó bastante. No, pero hay mucho para ver, por eso me frené mucho antes del final, quédate tranquilo. Bien, ¿estará en las plataformas conocidas? En la más importante no, en otras sí está, seguro, sí, seguro que está. Se llama Yesterday. Bueno, claro. Nos quedamos con la recomendación. Estábamos con la música, pero ya nos llevamos una película también. Ale, Fabri, muy bien. Un abrazo grande. Un abrazo de gol a los 93. Y sí, es una alegría. Fue la primera vez que Platense ganó en la cancha de Belgrano. Te lo debo desde ayer. Y bueno, es muy lindo y esperemos el fin de semana que viene, ¿no? Que va a ser de hacha y tiza, como decía mi abuelo. Qué lindo, qué lindo. Saque el paraguas usted y provoque. Memorables tardes de amigos. Sí, señor, eso mismo. Bueno, gracias, Marcos, un abrazo y ojalá mejore la situación, por favor. Ojalá que sí. Estamos hablando en la semana. Gracias, Ale.